para mí es muy bonito encontrarme con personas que me dicen, yo hice karate, pero que, bueno, o sea, están haciendo otra cosa hoy en día, no hicieron karate como deporte, pero lo practicaron en algún momento porque lo han hecho. Me dicen, no, y no sabes lo que el karate me ayudó para mi trabajo, o Claro. yo hoy en día soy médico, y bueno, el karate me dio una disciplina a mí para mi estudio. He tratado siempre que mi propósito de vida sea dejar algo también para otros, o sea, servir de inspiración, pero no desde el ego. De entender también cómo lo que tú haces afecta al otro y lo que el otro hace te afecta a ti. Amigos, bienvenidos atentamente. Este es el episodio número 3 y hoy tendremos una conversación sin desperdicio. Estaremos conversando con Antonio Díaz, el pentacampeón del mundo en karate. Y esta conversación fue súper oportuna para ver a través de sus ojos, de su mentalidad como karateca, toda la filosofía involucrada, esta filosofía pues japonesa que nos invita a utilizar características, herramientas y habilidades, por supuesto, que podemos llevar a nuestra vida cotidiana y así pues bueno, amplificar nuestros resultados y por qué no, entender y reconocer nuestro propósito, ya que este fue el tema que desarrollamos y espero que ustedes sepan sacarle mucha punta, así que busquen lápiz y papel o agarren las notas de su teléfono para sacar provecho de esta conversación con Antonio Díaz sobre el propósito, o como lo llaman los japoneses, el Ikigai. Comenzamos. La intención de Atentamente es convertirse en un espacio donde se comparta valor, donde podamos ver a través de los ojos de las figuras con las que nos sentemos a conversar, a debatir y, ¿por qué no?, a filosofar, a encontrar posibles soluciones que sean positivas para las personas que consumen un contenido que tiene la mejor intención y es compartir valor, ¿sí? Desde un punto neutro, desde experiencias propias y, ¿por qué no?, la parte profesional, entender los mecanismos, los pensamientos como tal, que hacen a los profesionales con los que nos sentamos ese nivel de profesionales. Este programa me llena de mucha emoción porque más que conversar con un atleta, estamos conversando probablemente con, yo no sé, o sea, top 5, top 3, top 2 de los atletas más importantes de la historia de Venezuela, básicamente. Con más reconocimientos a nivel mundial y que hoy lo tenemos acá en Atentamente para conversar y ver a través de esa mentalidad de karateca cómo se ha construido su personalidad y el aporte que puede generar en líneas generales. Antonio Díaz, en Atentamente, hermano, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Jesús. Por sacar tiempo, por tener la mejor disposición y poder compartir entonces valor, hermano, desde tu experiencia. Es el único lugar donde podemos compartir algo para los demás, ¿no? Claro, interesante. Y bueno, además que yo creo que a través de lo que ha sido el karate para mí, siento que va mucho más allá de lo deportivo, ¿no? O sea, Sí. el karate es una disciplina, bueno, que nace, por supuesto, con una intención totalmente distinta al deporte. Era un método de defensa, un método de sobrevivir para la gente en Okinawa, en una isla en Japón. Pero toda esta disciplina también promueve muchísimos valores y filosofías de vida que a mí me han servido muchísimo. No, sin duda alguna. Te han servido, estoy seguro, tanto para la vida como para saber sobrellevar las adversidades dentro de las competencias mismas, ¿no? Claro. Estamos hablando de cuántos reconocimientos. Ya yo perdí los números. ¿De cuántos estamos hablando hasta ahora? Wow, un montón. Son 5 medallas de oro mundiales, títulos mundiales. Un récord Guinness también por mayor cantidad de medallas en campeonatos del mundo. 16 oros panamericanos, un diploma olímpico, bueno, y muchas cosas por ahí que... Normal. Mi vida, sí. Recibí un Guinness por mayor cantidad de premios. Ya yo no sé, ya se me olvidaron. No, y que además conversamos, ¿no? Ya llegó ese momento en el que decidiste ya hacer, pues bueno, una pausa y tomar lo aprendido y compartirlo de alguna forma con cero egoísmo. Claro, ¿no? claro. Para que fuera aplicable, porque incluso, a ver,
en este proceso de reaprendizaje por el que yo tuve que cruzar y por el que también nacen espacios como este, me he tenido que involucrar mucho con diferentes filosofías, claramente. Y las japonesas son las más top, si a eso vamos, ¿no? O sea, son las más top en la construcción del ser, en la construcción de la esencia misma. O sea, podemos ver el Kaizen como una manera de lo que construyó realmente, o lo que reconstruyó a Japón. Sí. Y cómo lo fueron trabajando a modo individual y luego se agruparon para que juntos poder ir sumando ese 1% diario que fue levantando a Japón después de una devastación. Sí, además que bueno, yo creo que en la mentalidad japonesa, y lo pude ver también en esas oportunidades de estar allá y con el contacto que he tenido, también hay ese, no sé si llamarlo empatía, pero el entender también cómo lo que tú haces afecta al otro y lo que el otro hace te afecta a ti. Sí. Y no es esa mentalidad individualista, ¿no? De que, bueno, yo me beneficio yo, pero al final si estás perjudicando a otro, eso por algún lado te va a hacer un daño también, ¿no? Claro. Ellos piensan en el colectivo y eso a mí me gusta mucho porque de alguna forma es eso, pues cuando pensamos en el colectivo, todos ganamos. Claro. Y vamos a estar todos bien. Entonces, creo que eso también es algo que siempre me ha gustado mucho de esa mentalidad japonesa. No, y qué cool además que bastante chamo te encontraste con eso y lo fuiste llevando para ir construyendo tu personalidad, porque entiendo, empezaste bastante joven a hacer karate, sí. ¿A qué edad comenzó? ¿Fue tu primera competición, la más importante, por ejemplo? Sí, bueno, no, ya empecé a competir un poquito tarde. Yo creo que la más importante habrá sido como tenía como unos 10, 11 años. Empecé a hacer karate muy chiquito, informalmente en mi casa con mi papá. Okay. Y a los 6 años ya fue como que empecé en un dojo de karate formalmente. Ok, bueno, estamos hablando de entre 6 o 10 años. Sí. Es decir, estás muy lejos de construir tu personalidad como tal. O sea, apenas ibas empezando a vivir como tal. Primero, pues bueno, nacemos con un temperamento, luego nace el carácter, el carácter. El carácter, no el karate. Contigo nació el carácter y el karate al mismo tiempo. También. Y luego ya vendría la personalidad. Pero el carácter y el karate fueron de la mano para construir tu personalidad dentro del marco de la filosofía, incluso japonesa. Es decir, la nobleza era una de tus premisas ya naturales desde chamo. Y poco a poco, pues bueno, ese autocontrol, esa autorregulación. Pero mira, nosotros empezamos ya muy intensos y no hemos empezado formalmente, la verdad. Antonio, mira, yo hice una lista de palabras que tanto mi equipo como yo consideramos que te representan como tal en tu labor. Okay. Yo voy a ir soltándote cada palabra de estas y tú me vas a ir respondiendo lo primero que venga a tu cabeza, lo que significan para ti estas palabras en tu vida, en tu proceso. Okay. Luego te cuento qué viene después de eso. Vale. Entonces comenzamos. Disciplina. Disciplina. Para mí, la clave de lograr las cosas. Pasión. Pasión. Karate. Deporte. Deporte. No dije que ahí está. Dije karate en la pasión. Lo que pasa es que, claro, el karate, como te decía antes, yo lo veo como algo que va más allá. Por supuesto que el deporte es lo que me ha dado el reconocimiento y la exposición de la parte deportiva del karate. Pero o sea, decir el karate, sí, poner el karate como solamente como deporte. Pero bueno, repetiría, pues, karate, vamos a repetirlo. Y es que incluso, te comparto algo, cuando estaba haciendo la lista como tal, no sé, por alguna razón intuía eso. O sea, intuía que había muchas características que abrazaban el karate en tu vida. Claro. No podía intuir que iba a pasar esto, pero sí como que lo presentía. Sí, pero es interesante porque es como que vas con esas palabras y bueno, por lo menos las 3 que has dicho, de repente mi respuesta podría ser las 3 karate. O sea, cuando dices disciplina, karate, pasión, karate, deporte, karate. O sea, es como que... Y me hace de alguna manera también... Cuestionártelo, ¿no? Sí, decir, bueno, mira, el karate es como que está presente en todo lo que es mi vida, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver si nos vamos saliendo del mismo. Dijimos pasión, deporte. Ajá. Bueno, tiene una inclinación japonesa. Yo te lo voy a decir, como lo decimos acá en habla hispana, propósito, o lo puedes ver como Ikigai. Porque si ya lo ves como Ikigai, que es la filosofía japonesa del propósito de ser, entonces otra vez volvemos al karate. Sí, no, pero propósito, yo creo que el propósito, he tratado siempre que mi propósito de vida sea
dejar algo también para otros, o sea, servir de, de inspiración, pero no desde el ego, sino Claro. de verdad poder mover a otros a que también busquen ser felices, ¿no? O sea, mi Claro. búsqueda, mi propósito, por supuesto, es buscar ser feliz. Va variando, ¿no? Ha ido, pero creo que en este momento mi idea es tratar de ser feliz, pero poder en esa búsqueda inspirar a otros a lograrlo también. Entonces la palabra que viene a continuación va a encajar perfectamente, trascender. Trascender, sí. Dejar algo, que la gente piense en Antonio Díaz y vea más allá de solamente un título, un logro, una medalla, sino que pueda decir eso. Oye, lo que hizo Antonio me inspiró a mí a hacer también algo, a luchar por mis sueños. Yo no sé qué vas a hacer ahora, pero karate. Karate, mi vida. Pasión, deporte, Sí, disciplina. mi vida. Tu vida entera. Autocontrol. Autocontrol. Para mí el autocontrol ha sido un aprendizaje constante. Es algo que he tenido que estar trabajando constantemente. Muchas veces me encuentro con personas que, claro, cuando saben que practicas artes marciales, que estás incluso en el karate, que lo ven como que a veces piensan que uno puede saltar y caminar, ¿sabes? En las paredes y esto. Y que mira, chavo, hazme dos Sí. mortales ahí, pues. Sí, el autocontrol yo creo que es algo con lo que uno, sí, tiene que enfrentarse día a día, ¿no? Hay Claro. muchas veces en las que yo soy una persona que soy como muy calmada y me cuesta mucho a veces que me vean fuera de mis cabales, pero estoy tratando siempre de trabajar en cómo controlarme. Claro. Es algo que es del día a día. Comunicar. Comunicar. Bueno, estudié comunicación social Estoy claro. y creo que siempre me ha gustado poder expresar cosas, Claro. llevar mensajes y por eso, bueno, traté siempre de agarrar eso que aprendí en la carrera, esas herramientas para poder llevar ese mensaje, ¿no? Como te decía antes, el poder dejar algo, el poder inspirar a otros. Y bueno, creo que para poderlo hacer de manera efectiva hay que buscar ser un buen comunicador, ¿no? Por supuesto. Además que está involucrado en cualquier área, ¿no? O sea, a ver, de nada vale de repente ser excelente en algún área, la que sea, y no saber comunicarlo. Claro, claro, ¿Sí? claro. Porque ya lo decías, si le pasa algo al vecino, a ti te afecta. Claro. Claramente, como debería ser. Ojo, venimos con una cultura casi que opuesta. Bueno, bastante opuesta, creo, en líneas generales, y tenemos muchísimo que aprender justamente de los japoneses. Pero el tema comunicar es lo que nos hace, pues bueno, sociedad, ¿no? Y poder involucrarnos y poder amplificar ese mensaje, que se haga, que se repita y que al final tenga un objetivo. Pero vamos a cerrar de estas palabras, estos adjetivos que escogí con insistencia o insistir. Insistir. Para mí insistir ha sido la manera de lograr las cosas que me he propuesto. Muchas veces vemos, o yo creo que se ve el final, ¿no? El éxito, ¿no? La medalla, el récord, pero yo creo que muy pocos conocen lo Claro. que hay detrás de eso. En muchos casos, ¿no? Yo creo que nadie llega de manera de la noche a la mañana a lograr algo. Sí. Detrás siempre de eso, por más que tú veas y digas, bueno, wow, mira, este se le dio así como que piensas que fue fácil, pero estoy seguro que detrás de eso hubo mucho trabajo que no viste y hubo mucho insistir, hubo muchos errores, muchas caídas, muchos tropiezos. Entonces creo que insistir ha sido para mí la clave de lograr mis metas. Y es que el insistir además se involucra con tanto, ¿no? Porque, por Sí. ejemplo, para que la disciplina se haga disciplina hay que insistir. Claro. Claramente. Y hay que estar ahí y darle y darle. Ahora bien, momento difícil. Vamos a escoger cuál es la palabra con la que nosotros vamos a desarrollar este tema de conversación hoy. Ok. Nada, te influenciaré un poco. Ok. Te sugestionaré un poco. Nada, la intención es que al final lo que escojamos consideres que sea realmente de valor
para las personas que nos están viendo. Entonces lo vamos a desarrollar, como ya te comentaba, como es básicamente una tesis conversada. Vamos a comenzar desde lo que significa para ti en líneas generales, pues ya podemos ahondar un poco más en el tema, las consideraciones que tengamos al respecto, la experiencia tuya, la mía y por supuesto la problemática social para luego arrojar entonces unas posibles soluciones que tengan que ver con eso. Y ojo, ya tú lo decías, por ejemplo el karate más que deporte como tal es una filosofía que aplica para la vida misma. Claro. Entonces se la puede llevar tanto el empresario, se la lleva el artista, se la lleva el profesional, porque involucra valores, ¿no? Una mentalidad. Entonces, bueno, tú escoges, hermano, disciplina, pasión, deporte, propósito, trascender, karate, autocontrol, insistir, comunicar. A ver, yo creo que podríamos irnos con el propósito. Propósito. ¿Te parece? Durísimo, vamos. Bueno. Entonces vamos a conversar acerca del propósito con Antonio Díaz, uno de los más grandes orgullos en líneas generales para el deporte de Venezuela a través del karate. Y vamos entonces a hacer esa operación del propósito. Vamos a utilizar un bisturí, vamos a abrir, a verlo de alguna forma más honda y con una practicidad. Eso es lo más importante, ¿no? Que al final se convierta en algo práctico para las personas que están escuchando, claro, en las plataformas de audio y los que están viendo entonces el programa. Háblame del propósito en líneas generales. O sea, ¿en qué momento tú te encontraste con el propósito como tal? O por lo menos a considerarlo, a cuestionártelo. Vamos a compartirlo más desde lo que es tu concepto como tal. Y luego, bueno, compartiré mi concepto como tal y vamos haciendo entonces esa sinergia de Sí. visión. Bueno, ahorita tú hablaste, cuando me preguntaste sobre el propósito, hablaste del Ikigai, ¿no? Sí. Entonces, ese concepto japonés del propósito está involucrado también el disfrutar. Sí. Creo que eso es algo fundamental para mí dentro del propósito, ¿no? Y por supuesto, el aporte. Entonces, yo creo que cuando logras combinar esas dos cosas, ¿no? El poder aportar algo y además disfrutar mientras lo estás haciendo, logras cosas muy poderosas. Pero para mí es fundamental dentro del concepto del propósito el disfrutar. Claro. El disfrutar sería como lo que más peso le daría al momento en el que vas a buscar tu propósito. Por eso creo que cuando... Pero no fue difícil para ti. No, por eso, o sea, bueno, el karate, yo creo que desde la primera vez que yo empecé a practicar el karate desde niño, sin intención de que iba a ser campeón o de que iba a lograr algo, me enamoré de la disciplina. Pues, o sea, me gustó, lo disfrutaba como niño, o sea, a mí me gustaba ir ahí, yo no... Claro, porque ganabas, ¿no? No, fíjate que yo ni siquiera era... yo siempre he hecho el cuento, yo de chamo era un niño como que poco atlético, vamos a decir. O sea, era gordito, descoordinado, me costaba muchísimo. Okay. Entonces, yo nunca fui ese chamo que tú decías como que, wow, este va a ser un fenómeno. Se nota que va a ser un fenómeno en karate. Entonces, por eso, claro, yo empecé a hacer karate y no era el que destacaba, pues, no era como que él se decía, mira, que este es el mejor y tal. Claro. Pero a mí me gustaba, yo iba, lo disfrutaba. Entonces ese goce de estar en un ambiente que me gustaba, hizo también que yo poco a poco fuera como que involucrándome. Y me di cuenta, por supuesto, bueno, que tenía que trabajar, porque en el karate tenemos también... bueno, los cinturones de colores, ¿no? Es como la manera de ir evaluándote, que vas pasando. Entonces, claro, yo tenía que aprender ciertas cosas, me costaba, entonces, bueno, tenía que trabajarlas. Y yo siempre, bueno, creo hoy en día que muchas veces cuando nosotros tenemos, o sea, no es que es la regla y siempre pasa, pero creo que la mayoría de las veces, cuando las cosas se te dan muy fáciles, o cuando tienes todo como eso, esas condiciones, a veces esa gente que tú dices, wow, mira, se le da fácil, no sé, es como que cuando menos empeño le pones, ¿sabes? Es como que menos esfuerzo porque, bueno, para ti es muy fácil y listo. En cambio, ese que le cuesta, es como que trabaja, se empeña, insiste, está ahí, dándole y poco a poco va mejorando. Entonces, claro,
por eso a veces, bueno, hay esos refranes que dicen que, bueno, que el trabajo duro vence a veces al Claro, talento, por ¿no? supuesto. Yo creo que eso, cuando empiezas a trabajar para lograr algo y te vas dando cuenta que así sea, de poquito a poco vas mejorando, empiezas a disfrutarlo también. Y esas pequeñas victorias tienen un significado muy grande. Y creo que ahí entra ese aprender a disfrutar, a entregarse a lo que estás haciendo. Y para mí ese fue el caso con el karate y ahí entendí que, bueno, esa era mi pasión y que, bueno, que de alguna manera a través del karate he ido aprendiendo que, bueno, puedo buscar cómo cumplir ese propósito de ayudar a otros. Ayudar a otros Desde tu labor, desde mi desde lo que labor, pues, haces. o sea, porque bueno, claro, uno siempre puede tener la disposición de ayudar, de colaborar con personas, pero cuando hablo de ayudar es, bueno, de poder demostrarles que con trabajo, que con esfuerzo, que haciendo las cosas bien se pueden lograr cosas importantes y cosas maravillosas y puedes ser feliz también haciéndolo. Fíjate que yo me encontré con el Ikigai justamente cuando crucé, pues bueno, yo digo mi hueco, mi camino oscuro, Ok. como tal, una depresión, y me encuentro con esta filosofía, ¿no? Entonces, claro, Ikigai se traduce así, razón de ser, propósito, que parece además un concepto muy ambiguo, ¿no? Para muchos, quizás, pero otros se mantienen en esa constante de la búsqueda, día y noche, pero esa búsqueda agota porque viene desde la fuerza, ¿no? Entendí, hay un libro que se llama El poder de la disciplina, que es una joya, y en este libro justamente se habla de la diferencia entre poder y fuerza. Mm. La fuerza es finita. El poder es infinito. ¿Y cuál es el poder máximo que tenemos todos nosotros? Desde un punto romántico, pero a su vez es literal, es el amor. Porque cuando hacemos algo que realmente amamos, dormimos poco, no comemos. O sea, y lo podemos ver. De repente en el liceo tú ves a los chamos, en el colegio, que a través de la fuerza de cumplir con los objetivos escolares por mamá y por papá, terminan agotados. Ah, pero anda que se enamoren. Ah, pero que conozcan a una chica que les gusta para que vea que no duerme, quieren estar en el colegio día y noche, se aplican. Entonces, es una manera de ejemplificarlo simple, ¿no? Pero claro, bueno, el primer roce fue con Soul, la película de Pixar. Ajá. El primer roce fue allí porque ellos intentan compartirte eso, ¿no? El propósito al final no tiene que ver con un arte, no tiene que ver con algo que sea extremadamente sobresaliente. Porque el talento es eso que haces bien, que para ti se te hace fácil y que los demás lo ven como algo virtuoso, porque a los demás no se les da. Ese es el talento. Entonces, me encuentro con el Ikigai, que es la pasión, que es eso que podemos hacer aunque no nos paguen, porque nos gusta, lo haríamos todos los días, pero que a su vez es nuestro talento. Y si es nuestro talento, es decir, que somos buenos en ello. Podemos ayudar a otros haciendo esto, de alguna forma, inspirando, compartiendo valor, creando espacios, tal vez, bueno, como este, ¿no? Que se están dedicando a eso. Al menos mi propósito lo encontré que tiene que ver con comunicar, ¿sí? Pues comunicar valor, cosas que sean interesantes para otros y que te paguen por eso. Sí. Claro, porque los japoneses son muy románticos y muy chéveres, pero tontos no son. No, para nada, para nada. Si se hicieron responsables de levantar a su sociedad después de básicamente la catástrofe más dura que han tenido en toda su historia y a través de ello encontrar esas habilidades haciendo algo que amaban, claramente, entonces ahí está. Y mira, yo puedo decir que se convirtió, digamos, en una de mis premisas en las que más encontré significado, ¿sí? Entender el Ikigai y estudiarlo día y noche y hoy escribir algo en mi pasión y de repente cambiarlo, de repente tener una lista así e irla recortando. Hermano, se convirtió en una vaina espectacular que le dio sentido a todo esto. Pero tú, ¿en qué momento, digamos, ya hablando del Ikigai como tal, ya no fuimos a propósito al concepto de Ikigai, porque una cosa es vivir en un día a día en el que suponemos que algo es así. Pero otra cosa es encontrarnos con el concepto, con que otras personas lo han estudiado, han creado un método y ese método tiene una forma que se convierte en práctica para los demás. Y vuelvo y hago énfasis, estamos hablando del Ikigai como tal. ¿A qué edad tú crees que te lo encontraste y dijiste,
oye, tengo varios años ya viviendo de mi propósito. O sea, tengo varios años en mi Ikigai. ¿Y por qué te lo pregunto? Además de saber, claro, lo curioso que puede hacer ese momento es que se comparta ese valor a efectos de las personas que lo ven y digan, oye, pero el Ikigai, bueno, ajá, Antonio lo tuvo de chamo porque tuvo una influencia y encontró el valor, no tenía el concepto. Pero ahora que yo tengo el concepto, ¿cómo yo puedo aplicarlo también en mi día a día? Claro, claro. Mira, yo creo que, a ver, sería como tal vez entre los 20, 22, más o menos que empecé a verlo desde ese concepto un poco, como Claro. dices, del Ikigai. Porque, ¿qué pasa? Tal vez siempre, cuando yo empecé a competir y, digamos, ya meterme un poco más de lleno con el karate, estaba por detrás como que, bueno, ajá, del karate, pero el karate no es el fútbol, no es un deporte, digamos, tenis o deportes profesionales que tú digas, bueno, vives y puedes vivir de ser un competidor, un atleta, las cantidades de dinero que se manejan. Claro. Más bien a veces uno decía, bueno, tiene que estar casi que uno poniendo a veces dinero para ir para esto, preparaciones. Pero o sea, bueno, que no eres millonario, Antonio. no. Pero me empecé a dar cuenta que, bueno, que por supuesto, y bueno, de repente hay países donde hoy en día el karate ha crecido y tienen más apoyo, Claro. o hay atletas que a través de sus instituciones deportivas cuentan con, digamos, apoyos que prácticamente es un trabajo a tiempo completo. Pero no, digamos, en el momento que yo empecé a competir no se veía así, entonces era difícil como darle esa otra parte cuando estamos hablando del concepto del Ikigai, de que como que, bueno, cómo vivir de esto también, ¿no? Claro. O sea, esta es mi pasión, pero bueno, tengo que estudiar. Entonces, bueno, la universidad, vamos a estudiar comunicación, tengo que trabajar en otra cosa, pero el mismo O dijiste, camino. la única manera de vivir de esto es ganándome todos los premios, Claro, o después sea, viene un Guinness. sí, el mismo camino, exacto, ese mismo camino empezó a traer ciertas cosas. El deporte también empezó a crecer, empezaron a involucrarse también algunos patrocinantes, Claro. los resultados comenzaron a darme a conocer a nivel mundial. Entonces, que para mí era como que muy ¿A qué loco fue? de repente cuando me escribían y que, mira, que yo soy de, no sé, Croacia y veo, o me aprendí los que estás viendo tus videos. Y Wow. me escribía alguien de India y me escribía, y yo decía, wow, ¿cómo me está viendo alguien Claro, allá? claro. Porque Y- además no existen las redes sociales. Sí, en ese momento, exacto, en ese momento todavía estaba todo como muy crudo, ¿no? No había, Claro. estaba medio empezando ahí, bueno, algunas cositas, de repente, bueno, YouTube, Ok. por ahí, bueno, después salió, después Twitter, pero todo estaba como que no como hoy en día esa posibilidad de llegar Claro. también más con ese alcance que te permiten las redes. Y bueno, me comenzaron a llamar, mira, que si quieres dar un seminario en Canadá, y yo, wow, sí, déjame ver. Y al principio decía, wow, voy a ir a dar una clase. Entonces, más bien eran los nervios, ¿qué voy a hacer? Ok. Pero ahí en ese momento dije, wow, si enfoco esto, si logro enfocar esto de alguna manera, puedo convertir este propósito, esto que me gusta, esto que estoy disfrutando, en algo también que se convierta en una profesión, Claro, de lo que puedas que me vivir. dé algo de lo que pueda vivir. Y por ahí lo Porque fui luego vinieron enfocando. las marcas, ¿no? Claro, También. claro, exacto, se fueron sumando también marcas, patrocinantes, posibilidades de asesorar incluso equipos. Ok. Entonces, claro, yo empecé con todo esto incluso antes de retirarme. Mi carrera, bueno, es una historia larga, tuve que, la extendí un poco por el tema olímpico, pero ya yo había comenzado con esto, ¿no? Pensando en cómo sacarle provecho al karate más allá de solamente esa figura del competidor. Porque al mismo tiempo tengo muchos amigos que han sido grandes campeones, que todo, pero de repente para ellos es como que, bueno, yo fui atleta, fui competidor y listo. O sea, no les interesa el tema de tal vez de enseñar, de compartir. Y a mí eso me gustaba también. Entonces, Ok. ahí también fui descubriendo ese propósito de transmitir los conocimientos a otros y de cómo con el karate podía ayudar. Entonces no era solamente el disfrute de practicar la disciplina, sino cómo compartirla con otros y cómo a través de la disciplina poder también ayudar a otros. Y yo creo que en ese momento que empecé a dar las clases, empecé a dar los seminarios, descubrí que eso, que el propósito
del disfrute del karate iba más allá de solamente practicarlo, sino también poder compartirlo. Pero fíjate qué cool que, ok, en este momento que vamos a descubrir que en tu lista, por ejemplo, de tus virtudes y tus objetivos, o sea, lo que compone tu Ikigai, tenemos cosas en común, porque claramente está la parte de compartir valor, de comunicar lo aprendido. Claro. ¿Sí? Tú desde tu área, y bueno, yo lo decidí hacerlo desde la mía. ¿Sí? Que tiene que ver, pues bueno, con mejorar las relaciones humanas a través del proceso de trabajo intrapersonal, de compartir también las herramientas y valores que tienen que ver con la comunicación per se, ¿sí? Tanto desde la forma como desde el fondo. Claro. Y eso es lo que compone, digamos, una estructura sólida, ¿sí? Porque no hay forma sin fondo, ni fondo sin forma, Sí. sino es efímero, se va. Y ahí nació justamente... Por esa misma razón, y viendo las problemáticas en líneas generales donde influye incluso la falta de propósito como tal, o la falta de educación para que el propósito tenga una claridad y que las personas no terminen viviendo de algo que no quisieron, lamentándose de lo que pudo haber sido. Claro. Y justo allí es donde yo decidí y me di cuenta en mi test como tal, de que lo que estaba haciendo tenía que ver con un propósito bastante claro y necesario, porque mira, o sea, ¿cuántas veces no conversamos de repente con un deportista frustrado, un artista frustrado, con un profesional en algún área? Ahora he conocido mucho, por ejemplo, en informática, tipos geniales en programación que están reparando computadoras, porque en algún momento, no sé, sus viejos le dijeron que no podía vivir de eso y decidieron no ir a la concentración de profesionales de eso, no insistieron, ¿sí? O sea, no entendían la importancia de insistir. Sí. Y justamente considerando todo esto, yo desarrollé un programa que se llama Ser y no solo parecer. Este programa como tal comenzó como un curso bastante extenso, no sé, ya no recuerdo cuántas horas son, pero incluye el Ikigai. Ok. ¿Sí? Porque en ese trabajo primero de entender la mente, luego lo que ella hace contigo, ya empiezas a verla de otro punto de vista. Luego la autorregulación, que también claramente lo llevamos en común, que es esa capacidad de autorregularnos, de llevarnos a esa autorregulación emocional, comenzando por la respiración consciente. Aquí volvemos con nuestros amigos los japoneses, con los orientales en líneas generales, porque nació en la India. Luego, pues bueno, aplicamos herramientas de comunicación como tal y relaciones, porque ya te conoces, ya puedes conocer un poquito a los demás, y después entra el propósito. Desde la visión de Antonio y siguiendo con el tema del propósito, ¿dónde está el problema? Sí, o sea, ¿cuál es la problemática en línea general eso, a modo social, desde tu experiencia que tú tuviste a tus viejos que te apoyaron, que te incitaron, que te motivaron de alguna forma? Luego te encontraste también, tuviste la suerte de alguna forma, o todo estaba puesto para ti con un mensaje claro de propósito y de trascender en este mundo. Sí. Chamo, joven, de saber qué era lo que querías y además eras bueno. Pero para el que no lo sabe, o sea, en líneas generales, ¿dónde ves la problemática con el propósito? No sé, yo tal vez me atrevería a decir que un problema con el tema del propósito puede ser que mucha gente tal vez ve el propósito como que tiene que ser algo... O sea, si no soy Elon Musk, Exacto, entonces no. exacto. O sea, iba a utilizar la palabra trascendente, pero Claro. es que hasta algo simple puede ser trascendente también. Supuesto, O sea, no es que tienes que llegar a 1 millón de personas para que algo sea trascendente. Con que tú le des valores a tu hijo ya estás haciendo algo trascendente, y es a una sola persona. O sea, el propósito no tiene que ser medido en alcance de personas, en popularidad. Y a veces mezclamos eso, o sea, creo que se tergiversa un poco el propósito con, no sé, como que se deja influenciar por el ego, tal vez, no sé. Por supuesto. Y por lo que la gente espere de ti también. O sea, es como que todas esas presiones hacen que mucha gente dude de cuál es su propósito, y tal vez lo tienen ahí enfrente y es algo muy simple, y no lo ven porque lo desmeritan. Fíjate, acabas de tocar un punto muy interesante, y es que tuvimos una conversación con Michael Melamed, y Michael tocó un tema que me conmovió muchísimo, porque él dice que ya nosotros somos, ¿sí? O sea, ya nosotros somos, ya nosotros tenemos la habilidad, ya nosotros venimos con los jugueticos que necesitamos para nuestro camino de la vida, más que competencia, ¿no? Es competencia en contra de otros. Cuando vas contigo y te reconoces con las habilidades que tienes, entonces, bien. Entonces él dice,
uno de los grandes problemas sociales es la búsqueda del pertenecer y no del ser. Porque en el pertenecer te vas comparando, en el pertenecer vas chocando, obviamente, con otros y no es el camino. Entonces te pierdes y puedes tener todas esas habilidades y estás dejando de utilizarlas porque quieres utilizar las habilidades del que viste que lo logró. Claro. Entonces, o del que consideras que logró eso que logró, claro, porque tuvo un reconocimiento masivo. Entonces tú acabas de tocar un punto tan importante que tiene que ver justamente con ver esas habilidades allí al frente. Y eso tiene que ver con ese desbloqueo, ¿no? Pero ese desbloqueo, de alguna forma, bueno, digamos que para algunos es más fácil, para otros es menos fácil. ¿Y cómo llegarle, hermano? O sea, ¿cómo llegarle? ¿Cómo llegar a ese desbloqueo? Considerando tal vez desde ese punto, ¿no? Quizás. Claro. A ver, acá estamos filosofando, estamos dando la respuesta a las cosas. Aquí vamos a ponernos miradas así para la izquierda, para la derecha, para ver de dónde sacamos una posible respuesta con sentido para la gente. Sí, claro. Yo creo que ese concepto, bueno, lo que decías que se llama Michael es súper importante, el ser, el prestar atención. Yo creo que hoy en día no... Vamos como muy dispersos, hay demasiada información, hay demasiados estímulos y por eso, bueno, a veces nos perdemos de cosas, ¿no? Entonces, yo tal vez recomendaría que prestarle más atención al ser, al estar, al aquí, a la hora. Es difícil, ¿no? A mí me ha servido mucho, por ejemplo, el tema de la meditación. No soy un experto meditando y de repente la gente pensará, bueno, mira, oye, que este hace karate, debe ser un... ¿sabes? Ah, ¿tú no levitas? No levito. Todavía me cuesta. Pero bueno, incluso, a ver, al final, los katas, yo también lo voy a entender que los katas o eso que hago es una meditación activa, o sea, te estás moviendo, pero estás meditando. Pero para mí era muy difícil sentarme y decir, bueno, entonces, a veces hacía ejercicios con uno de mis entrenadores. Y me sentaba ahí y mi mente era pensando cosas, ¿no? Siempre estoy como... y hablando con él me dijo, no, bueno, pero es que la meditación, claro, tenemos ese concepto que es como que tienes que sentarte y vas a estar zen y levitar, ¿no? Claro. Los inciensos, sí, con que por lo menos, o sea, con que por lo menos te sientes, trates de calmar tu mente, aunque sea un minuto. Claro. Eso te va a ayudar a como que enfocarte más en ciertas cosas y tal vez a través de irnos enfocando un poco más en lo que va pasando en nuestra vida, podemos ver detalles y cosas que nos estábamos perdiendo y descubrir que ahí puede que esté ese propósito que estamos buscando afuera y lo teníamos ahí cerca. Entonces, la visión es más ver hacia adentro que ver hacia afuera. Sí. Creo que como te decía, hoy en día con tantas cosas, tanta información, tanto estímulo, estamos viendo eso, ¿ves? Como que, ¿qué hizo este? ¿Qué hizo el otro? ¿Cómo fue exitoso este? Sí. Entonces, bueno, déjame ver cómo... Y no está mal que yo pueda ver algo y decir, bueno, eso ¿cómo me puedes...? Pero desde el punto de cómo me sirve a mí, pero no es que quiero imitarlo porque él fue exitoso, claro, y si yo hago lo mismo, entonces sí voy a ser exitoso. Porque al final tal vez eso no te está haciendo sentir bien, o sea, o no lo estás haciendo desde adentro. Entonces... Creo que es un momento de mirar más hacia adentro, de buscar dentro de nosotros, de cerrar un poquito más ese círculo y ahí buscar cuál es realmente nuestro propósito. Yo creo que de empezar a ser y no solo parecer, ¿no? Sí, que como decidí, pues bueno, crear este... Sí, está chévere esa frase, me gusta. Sí, ¿y sabes por qué? Porque yo recuerdo que la primera vez que la desarrollé yo puse ser y no parecer, pero es que es necesario parecer, ¿sí? Porque si yo parezco algo... y no lo soy, es una mentira. Claro, claramente. Claro. Pero si yo soy algo y no parezco, no vendo. ¿Sí? O sea, a efectos de la gente, a efectos de la masa, porque somos seres sociales, y hoy por hoy tenemos tantas herramientas de globalización a través de la digitalización, necesitamos entender esos mecanismos para poder conectar. Claro. Entonces, debemos encontrar ese match entre, primero conectar con la esencia como tal, para luego poder demostrarla y ser. Oye, es que imagínate tú, por ejemplo, si en el 2020, ¿cuántas personas cuántas personas tuvieron pérdidas por no saber adaptarse a la velocidad con la que venían los medios? La digitalización. Sí. Se perdieron. Entonces no supieron parecer a efectos de la masa y mostrar lo que sabían. Entonces se perdieron. Y hoy están muy frustrados.
Porque, y aparte critican y Claro. juzgan a los que sí lo lograron. Y sí, podemos ver mucho contenido de mierda en las redes sociales, mucho contenido de mierda viral. Sí existe, claramente. Pero ellos entendieron cosas que nosotros no. Y a pesar de ser eso, hay mecanismos de los que nosotros podemos aprender. Fíjate algo, Antonio, ya para cerrar, me gustaría que diéramos esos, yo creo que 5. Vamos a ver 5, a mí me encanta el número 5. Y además 5 es como práctico, ¿no? O sea, esos puntos que nosotros podemos hacer de aporte para las personas que nos están viendo en la búsqueda de su propósito, de encontrarlo, que viene de nuestra experiencia. Y perdóname por subirte un poquito más el reto, pero desde tu filosofía del karate, me encantaría, ¿sí? O sea, cómo llevarlo y hacerlo práctico, porque, por ejemplo, podemos agarrar principios, no sé, estoicos, ¿sí? Claro. O sea, si hablamos de memento mori, que es la consideración de la muerte, que en cualquier momento puede pasar, entonces si nosotros consideráramos que nos vamos a morir dentro de un rato, puede cambiar nuestra manera de pensar, de decidir, de hacer y de no. Pero es un principio griego de estos filósofos y guerreros, además. Entonces me gustaría que desde tu área de experticia nos hicieras práctico puntos, características del karate para el día a día que estén relacionadas con el propósito. Mira, sabes que nosotros al final siempre, o en algunas clases, hay algo que llamamos como el dojo-kun, que son los principios del dojo. Y hay algunas cosas ahí interesantes cuando es como que lo recitas, ¿no? Se lo enseñas a los chamos, es como Claro. esos principios que tienes ahí en el dojo. Son varios, pero siempre dices primero, ¿no? O sea, porque Ok. todos son... Es como porque para que todo, de alguna manera todos tienen la misma importancia, no es como Claro. que primero, segundo, sino primero tal cosa, primero tal cosa. Entonces hay varios ahí, bueno, entre ellos dice siempre primero, normar nuestra conducta como lo marca la ética, primero, vivir con cortesía y disciplina, primero, Sí. tratar de tener la perfección del carácter, que muchos niños dicen tratar de tener la perfección del karate, pero es del carácter. Ok, viste, no eran cosas mías que me confundí. No son chistes. Es de súper eso. normal. Sí. Pero yo creo que sí, a través de lo que hacemos en el dojo, el entender cómo a través del esfuerzo podemos lograr cosas siendo respetuosos, disciplinados, también alcanzamos cosas importantes, nuestra vida también va a ser mejor si tenemos esa actitud y esa filosofía de vida. Si nos mantenemos alejados de malas conductas, de conductas irresponsables, otro de los principios Claro. que está ahí, vamos a de alguna manera ir en una vida como enfocada hacia el éxito, pero desde el punto de vista de ver el éxito como ese estado de bienestar personal, no verlo desde el reconocimiento de otros. Entonces, yo creo que esas son una de las cosas que yo siempre trato de enseñar a través del karate a las personas para que les sirvan en la vida. Claro. Y para mí es muy bonito encontrarme con personas que me dicen, yo hice karate, pero que, bueno, o sea, están haciendo otra cosa hoy en día, no hicieron karate como deporte, pero lo practicaron en algún momento porque lo han hecho. Y me dicen, no sabes lo que el karate me ayudó para mi trabajo, o Claro. yo hoy en día soy médico, y bueno, el karate me dio una disciplina a mí para mis estudios y esto. Entonces, claro, lo ves en el dojo, pero yo creo que así no practiques el karate, lo puedes trabajar, práctico. hacer, conseguir y es poner en práctica esos valores día a día, ¿no? El de la disciplina, el del Ok. esfuerzo, el del respeto. Dame 2 más. La pasión, o sea, el hacer las cosas con entrega, con disfrute y el concentrarse en el momento presente, en el Perfecto. aquí y ahora. No, me gusta muchísimo porque involucraste, creo que esos valores que tuviste la oportunidad de encontrarlos en tu área, en tu mundo, ¿no? Del karate. Pero ¿cuánto debatimos hoy sobre eso, de la falta de alguna forma de encontrarnos con ellos? Porque yo no creo que es que falten valores. O sea, los valores están. El tema es que no se comunican, no llegan de manera práctica. Y lo que llega de manera práctica es completamente lo opuesto, ¿sí? Es Sí. por eso que nació este espacio, claramente, para hacer viral lo que Claro. realmente debería tener valor e influencia en el constructo, en la evolución
y en el crecimiento de las personas. Antonio, gracias por tu tiempo. ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Es así? ¿Es acá Sí, es no el sé si respeto. nos podemos parar aquí. Rey. Y arigato. Arigato. Atentamente. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Espero hayas disfrutado del tercer episodio de Atentamente. Hoy desarrollamos una conversación en base al propósito, un tema que está muy en boga y que muchos se cuestionan si realmente están viviendo de lo que aman. ¿Cuál es el propósito de su vida? Y para que te lleves entonces algunos tips, hacemos un resumen de lo que fue este capítulo, tomando en cuenta que hablamos sobre el Ikigai, que es la traducción de propósito, y esta a su vez es una filosofía japonesa que dice que nuestro propósito está cuando logramos unificar nuestro talento luego de haberlo identificado, y que es eso que se nos hace fácil, aunque para otros parezca virtuoso, que es esa pasión al mismo tiempo, algo que pudiéramos hacer aunque no nos paguen, que ayude a los demás y que a su vez nos puedan pagar por eso. Este fue el episodio número 3 de Atentamente. No son entrevistas, son conversaciones. No hablaremos sobre el invitado, hablaremos con el invitado. Atentamente, un programa para mentes atentas.